Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Gloria al Señor Jesús. Qué bueno es el Señor Jesucristo. Elevemos una oración a Dios, para que el Señor sea obrando de una manera especial. ¿Cuántos quieren que el Señor nos hable en esta tarde? Amén. Entonces, oremos a Dios para que el Señor sea obrando en la vida de cada uno de nosotros. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso. En esta hora te pedimos que seas obrando de una manera especial en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, de los jóvenes que están reunidos en esta tarde, en este lugar. Para ti no hay nada imposible, Señor. Tú eres el único que puedes obrar en cada una de nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra en esta tarde. Por eso, obra, Señor, en cada corazón, en cada vida, conforme sea la necesidad. Te lo pedimos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Pueden tomar asiento, hermanos, en esta hora. Y el tema en esta tarde es la triple relación del cristiano. Amén. La triple relación del cristiano. Así que en la lectura que leíamos ahí en el libro de San Juan, el capítulo 15, leíamos que el Señor allí está dando algunos títulos al cristiano, y estos títulos pues no son en vano, ya que el autor es el mismo Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. Y cada uno de ellos están condicionados para diseñar una tarea. Por ejemplo, el primero con el permanecer, el segundo con dar fruto y el tercero con la obediencia. Ahora, para empezar, vamos a hacer una pregunta. ¿Qué reciben y qué trabajo deben desempeñar cada uno de ellos? O sea, el Señor nos dio unos títulos que están escritos en la palabra de Dios. Unos son los pámpanos, otros son los discípulos y otros son amigos. Esos son las tres relaciones del cristiano que vamos a mirar en esta tarde, en este lugar. La triple relación del cristiano: pámpanos, discípulos y amigos. Gloria al Señor. Eso es lo que vamos a mirar, y vamos entonces a mirar qué reciben y qué trabajo deben desempeñar cada uno de ellos.
El primero que vamos a mirar son los pámpanos. El Señor dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Amén. Él es la vid verdadera. Amén, gloria al Señor Jesús. Y Él dijo, vosotros sois los pámpanos, o sea, las ramas que van pegadas ahí al tallo, que van pegadas al tronco del árbol. Y el Señor dijo, yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos. O sea, fuimos desgajados de ese tronco, de ese viejo tronco de Adán. O sea, de ese tronco e injertados en aquel que es el segundo Adán, o sea, la vid verdadera. Por eso es que nosotros, cada uno de nosotros que hemos conocido a Dios, cada uno de nosotros que hemos creído en su palabra y que obedecemos, estamos aquí firmes en esta tarde, gloria al Señor, porque permanecemos en esa vid. Permanecemos en esa vid. Mire, la rama no puede vivir aparte de la vid. No puede vivir aparte de la vid, la rama o el pámpano. Ni tampoco podemos vivir separados de Cristo. Si usted de pronto mira en el campo, yo que nací en el campo, cuando uno cortaba un gajo de un árbol, pues inmediatamente se iba secando. Porque no puede una rama vivir aparte de la vid, porque es el tronco el que está sustentando la rama. A través del tronco sube la savia. O sea, también está la raíz, que es la que toma la savia de la tierra y la lleva por el tronco, y luego para alimentar a las ramas, las que dan los frutos. Por eso cada uno de nosotros estamos firmes en esta tarde, porque permanecemos en Cristo. Qué bueno que cada uno de nosotros en esta tarde estamos permaneciendo en el Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor Jesús. O sea, estar separados de Cristo. Déjeme decirle algo, estar separados de Cristo es estar muertos en vida. Separados de Él, dice la palabra de Dios, nada podemos hacer. San Juan el capítulo 15, el verso 5, dice la palabra de Dios, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podemos hacer. Hermano, por eso es que cada día de nosotros, cada día que el Señor nos da, cada día que el Señor nos da la oportunidad de ver la luz de un nuevo día, nosotros debemos de aferrarnos más a Él. Debemos de aferrarnos más a Él, permanecer en Él. ¿Sabe por qué? Porque dependemos de Él. Eso es lo que usted y yo cada día debemos de reconocer. Dependemos de Él y sin Él nada podemos hacer. Así que el llamado de la vid al pámpano es a tomar, tomar y tomar. ¿Y quién es la vid? La vid es nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el llamado de nuestro Señor Jesucristo, a que nosotros, cada uno de nosotros, cada día nos llenemos de Él. Recordemos cuando Él estaba allí en la fiesta de los tabernáculos, cuando Él se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Amén. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que crea en mí, o el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo, que habían de recibir aquellos que creyeren en Él. Y nosotros hemos creído en Él. Hemos creído, cada uno de nosotros hemos creído en Él. Y para cada uno de nosotros en esta tarde es esa invitación de que tomemos de Él, de que nos llenemos cada día, que nos llenemos cada día de su presencia, que nos llenemos cada día del poder del Espíritu Santo. Ese es el llamado de Dios. Mire, estamos viviendo en un mundo lleno de maldad, en un mundo lleno de pecado, un mundo que cada día va de mal en peor. Cada día va de mal en peor. No esperemos nosotros que esto mejore. No,
déjeme decirle una cosa, lo que usted y yo debemos de hacer, lo más sabio que usted y yo debemos de hacer, es estar en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Es permanecer en esta vid y aceptar ese llamado cada día de llenarnos más de Él. Más de Él. Amén. Él dice en su palabra que si nosotros nos acercamos a Él, Él se acercará a cada uno de nosotros. Amén. Segundo, como discípulos, ¿qué debemos hacer? O sea, ya miramos los pámpanos. El pámpano, o sea que son las ramas, no puede vivir separado de él. Se muere, se seca. No puede vivir separado de él. El pámpano. Ahora, como discípulo, ¿qué debemos hacer cada uno de nosotros? San Juan el capítulo 15, el verso 8. Dice de la siguiente manera. San Juan el capítulo 15, el verso 8. San Juan el capítulo 5, el verso 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. O sea, para ser discípulo del Señor, pues tenemos que dar fruto para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Como pámpanos no podemos vivir separados de Él. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué no podemos vivir separados del Señor Jesucristo? Porque morimos espiritualmente. Por eso un cristiano que no se alimenta con la palabra de Dios, no se alimenta, no viene a la iglesia, déjeme decirle, ese pámpano tarde que temprano va a morir espiritualmente. Debemos de permanecer en Él. Ahora, como discípulos, tenemos que dar fruto para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. O sea, si queremos ser un discípulo del Señor, tenemos que dar fruto para la gloria de nuestro Dios. Debemos de llevar mucho fruto. Porque si damos fruto, estamos declarando que seguimos sus pisadas, que seguimos su ejemplo que Él nos ha dejado. Recordemos que Él dijo en su palabra, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Si usted y yo debemos de aprender de alguien, ese alguien es nuestro Señor Jesucristo. Él dijo en su palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús. O sea, cada uno de nosotros somos un ejemplo. O sea, yo también soy un ejemplo, porque déjeme decirle algo. Hay quienes me han dicho, jovencitos me han dicho a mí, yo cuando grande quiero ser como tú. Mi nieto es uno que cada rato vive diciendo, cuando grande yo quiero ser como tú. O sea, algo están mirando en cada uno de nosotros, pero el ejemplo más hermoso en seguir es el de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque Él no falla. Él no falla. Pero todos vamos a llegar a esa misma estatura, a esa misma medida, a ese varón perfecto, el cual es el Señor Jesucristo. Mira, si nosotros permanecemos en el Señor Jesucristo, usted y yo no vamos a tener ningún problema. No vamos a tener ningún problema en permanecer en Él, en dar fruto para la gloria de Dios. Eso lo dice la palabra de Dios, San Juan, el capítulo 8, el verso 31. San Juan, el capítulo 8, el verso 31. San Juan, el capítulo 8, el verso 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. O sea que si queremos de ser discípulos del Señor, tenemos que permanecer en su palabra. Esto implica para cada uno de nosotros una buena disposición
de sentarnos a los pies del Señor para escuchar su palabra. Y qué bueno que usted y yo en esta tarde hemos tenido esa buena disposición para estar en este lugar. Felicite a su hermano que está al lado y dígale, qué bueno que usted ha tenido esa buena disposición para en esta tarde venir a escuchar la voz de Dios. Mire, esa palabra que entre a su mente, que entre a su corazón en esta tarde, esa palabra nadie se la va a arrebatar a usted de su mente y de su corazón. Tenemos el ejemplo de María, un hermoso ejemplo de aquella mujer, cómo se sentó a los pies del Señor a escuchar su palabra. O sea, ella tuvo esa buena disposición de sentarse allí a los pies del Señor a escuchar su palabra. Marta no tuvo esa misma disposición y tuvo el atrevimiento de venirle a decir al Señor, no te da cuidado que mientras yo esté allá trabajando, María está aquí sentada. Pero la respuesta del Señor fue, Marta, Marta, afanada y turbada estás, pero María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Así que esa mejor parte que usted y yo hemos escogido en esta tarde, esa parte nunca será quitada de nuestra mente y de nuestro corazón. Amén. Así que esto implica ser un discípulo de Jesucristo, tener una buena disposición de escuchar la palabra del Señor Jesús. Amén. No interesa cuál siervo el Señor use en este lugar para darnos su palabra. Mira, déjeme decirle algo, el Señor si tiene que decirnos algo, Él usará hasta el siervo más humilde para decirnos lo que tenemos que hacer. Amén, a través de su palabra. Así que esa es una manera de ser un buen discípulo del Señor Jesucristo, tener una buena disposición para escuchar su palabra. Otra manera de conocer a los discípulos del Señor, lo dice allá en San Juan el capítulo 13, el verso 35. San Juan el capítulo 13, el verso 35. Dice de la siguiente manera: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Es un mandato del Señor, que nos amemos los unos a los otros. Es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Debe de haber en nosotros un amor fraternal, un amor sincero. Mire, la Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en cada uno de ¿qué? El amor de Dios ha sido derramado en cada uno de nuestros corazones. Y si el amor de Dios ha sido derramado en cada uno de nuestros corazones, pues nosotros lo mínimo que tenemos que hacer es amar a nuestros hermanos. Pero si permanecemos en Él, no hay ningún problema. Porque si lo amamos a Él, a quien no vemos, pues también vamos a amar a nuestros hermanos en Cristo Jesús. Pero si no lo amamos a Él, si no permanecemos en Él, pues mucho menos vamos a amar a nuestros hermanos, a quien vemos cada que venimos a este lugar. O sea, no hay ningún problema mientras lo amemos a Él primero. Mientras lo amemos a Él primero, pues no va a haber ningún problema. Si permanecemos en Él, lo amamos a Él y vamos a amar también a nuestro hermano. Un amor fraternal, un amor sincero, porque es un mandato de Dios. Primera de Juan, el capítulo 3, el verso 11, dice la palabra de Dios: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Mire, este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos ¿qué? Que nos amemos unos a otros.
Ahora, si obedecemos su palabra, vuelvo y lo digo, cada uno de nosotros no vamos a tener problema en amar a nuestros hermanos. Así nos hayan hecho lo que nos hayan hecho. No vamos a tener ningún problema. Y vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Y al ser llenos del Espíritu Santo, vamos a dar el fruto del Espíritu Santo. Y cuando usted mira allá en Gálatas el capítulo 5, el verso 22, el fruto del Espíritu Santo, usted ve que el amor está en primer lugar. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero usted ahí ve en primer lugar, ve el amor. Así que un cristiano lleno del Espíritu Santo, lo primero que ese cristiano debe de brotar de él, debe de brotar el amor. Debe de brotar el amor en cada uno de nosotros. Recuerde cuando el Señor Jesús dijo ese texto, vuelvo y lo repito, allá en la fiesta del tabernáculo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Ahora, para recibir el Espíritu Santo, primero hay que tener sed. Hay que tener sed. Cuando usted tiene sed, ¿qué es lo que hace? Busca el agua. Cuando tenemos sed, buscamos el agua, vamos a la tienda, compramos agua, porque el cuerpo nos está pidiendo agua. Tenemos que comprar agua, tenemos sed. O sea que para recibir el Espíritu Santo, primero hay que tener sed. Segundo, dice el Señor, venga a mí. O sea, hay que venir a Él, porque Él es el que llena con el Espíritu Santo. Él es el que llena con el Espíritu Santo. Juan el Bautista dijo: después de mí viene otro mayor que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo. ¿Y qué? Él les bautizará en Espíritu Santo y fuego. Eso lo estaba diciendo Juan el Bautista. Viene otro mayor que yo, el cual no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Gloria al Señor Jesús. O sea, si usted y yo queremos ser llenos del Espíritu Santo, primero tenemos que tener sed, venir a Él, y tercero, hacer lo que Él diga. Lo que su palabra dice, no lo que nosotros pensamos, no lo que nosotros creamos o lo que a nosotros nos parezca, no es conforme su voluntad. El obedecer es mejor que los sacrificios. Gloria al Señor Jesús. Así que si cada uno de nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, pues usted y yo vamos a dar amor. Amén. Porque ese es el primer fruto del Espíritu Santo. Pámpanos, discípulos y amigos. O sea, para ser un pámpano debemos de permanecer en él. Para ser discípulos debemos de permanecer en su palabra. Gloria al Señor Jesús. Una buena disposición de escuchar su palabra. Tenemos también que amarnos los unos a los otros. Lo dice la palabra de Dios. Ahora, tercero, como amigos de Cristo, tenemos comunión con Él. Qué bueno es tener comunión con el Señor Jesucristo. Usted sabía esa hermosa comunión que Adán tenía allá en el huerto del Edén con Dios antes de pecar. Una hermosa comunión con Dios. Tenían una tremenda comunión con Dios antes de pecar. Ellos eran inocentes, estaban desnudos, ni se daban cuenta que estaban desnudos. O sea, eran como niños. Pero cuando pecaron, esa comunión con Dios se dañó, esa comunión con Dios se rompió. Así que si cada uno de nosotros queremos tener esa comunión con Dios, queremos ser amigos de Dios,
Primero tenemos que ser pámpanos, tenemos que permanecer en Él. Amén. Tenemos que ser también sus discípulos, tener una buena disposición de escuchar su palabra. Porque hay quienes vienen a este lugar y empiezan a mirar el reloj cuando el predicador empieza a predicar. ¿Cuándo será que terminará? Y de pronto salió del lugar y alguien le hizo una pregunta. Oh, se me olvidó lo que el pastor o lo que el siervo de Dios en esa tarde usó para hablar, o la hermana que Dios usó para hablar, y se fue de este lugar y no sabe ni qué predicar. Estaba aquí, pero su mente estaba en otro lado. Hay que tener una buena disposición para escuchar la voz de Dios. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y como amigos, tenemos una buena comunión con Él. San Juan, el capítulo 15, el verso 14 dice, San Juan, el capítulo 15, el verso 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Un texto que me encanta, un texto que yo he repetido mucho en este lugar. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Qué bueno es ser amigo de Dios. Qué bueno es tener amigos, ¿cierto? Bueno tener amigos, pero mejor es ser amigo de Dios. Amigo de Dios. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. O sea, si queremos ser amigos de Él, tenemos que obedecer su palabra. Si queremos ser amigos de Dios, debemos obedecer su palabra. Verso 15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Mira lo que dice la palabra de Dios, ya no os llamaré siervos. ¿Y sabe por qué? Porque los siervos son asalariados. Es fácil conseguir siervos si la paga es generosa. Es fácil conseguir siervos si el salario es jugoso, es gustoso. Pero los amigos son elegidos por elección personal. Los amigos no se compran con dinero. Un amigo está más cerca del corazón que un siervo. Un amigo está ahí cerca. Y qué bueno es ser amigo de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno es ser amigo de nuestro Señor Jesucristo. Y déjeme decirle, como amigos del Señor Jesucristo, tenemos privilegios. Privilegios maravillosos. Amén. Tenemos privilegios. Como amigos de Él, viviendo en una comunión como Él, llegamos a compartir sus secretos. Los amigos se comparten sus secretos. Cuando uno tiene un buen amigo y uno confía en él, uno comparte con él sus secretos. Si está pasando momentos difíciles, uno le comparte esos momentos difíciles porque hay una buena amistad, porque hay una buena confianza. Así que si somos amigos del Señor Jesucristo y estamos viviendo en comunión con Él, llegamos a compartir sus secretos. Salmos capítulo 25, el verso 14, dice de la siguiente manera. Salmos el capítulo 25, el verso 14. Dice de la siguiente manera: los secretos del Señor son para los que le temen. Oiga, los secretos del Señor son para los que le temen. Y ahora 8 días en Long Island decía que el temor que cada uno de nosotros debemos de tenerle a Dios no es ese temor que cada uno de nosotros le tememos, por ejemplo, cuando vamos por ahí por un andén y tenemos que cruzar de pronto por ahí al lado de algunos jóvenes que los vemos por ahí como extraños, que los vemos por ahí como raros y empezamos a sentir ese temor. Yo creo que algunos de nosotros lo hemos sentido.
que muchas veces nos encomendamos al Señor Jesús cuando vamos a pasar por el lado de ellos y le decimos, Señor, guárdanos. Hay un temor, hay un miedo de ellos por la forma de verlos, por la forma de ellos vestir, por la forma de ellos actuar. A veces es tanto el temor, tanto el miedo que nos pasamos al otro andén, porque no queremos pasar por el lado de esas personas, porque causan terror. Ese no es el miedo que usted y yo, o el terror o el temor que usted y yo debemos de tenerle a nuestro Señor Jesucristo, sino una reverencia, gloria al Señor, al ser más grande del universo, que es nuestro Señor Jesucristo. Reverencia a su palabra, gloria al Señor Jesús. Amén. Él es el creador del universo, Él es el creador de todas las cosas. Hermanos, hasta nosotros somos creación de Él. O sea, Él es el ser más grande del universo. Por eso usted y yo, cuando lleguemos a este lugar, usted y yo debemos de venir con reverencia, con un temor, un respeto al ser más grande del universo. Gloria al Señor Jesús. Así que los secretos del Señor son para los que le temen, y Él les dará a conocer su pacto. Ese texto, lo tomé de la Biblia de las Américas. En la Reina Valera 1960 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Pero me gustó esa versión Biblia de las Américas, donde dice: los secretos del Señor son para los que le temen, y a Él le dará a conocer su pacto. Por ejemplo, tenemos un ejemplo ahí en Génesis, el capítulo 18, el verso 17. Génesis, el capítulo 18, el verso 17, que dice de la siguiente manera: y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. O sea, es una revelación que Dios le estaba haciendo a Abraham de lo que iba a acontecer allá en Sodoma y Gomorra. Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Dios no le encubrió a Abraham lo que él iba a hacer con esas ciudades. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque al amigo o a los amigos se le revelan las cosas ocultas. Se le revelan las cosas ocultas. Abraham no era un siervo de Dios. Abraham no era un siervo. Abraham, la Biblia dice que era amigo de Dios. Amén. Era más que un siervo. Era más que un siervo. Y a un amigo se le revelan los qué. A un amigo se le revelan los secretos. Gloria al Señor Jesús. Daniel, el capítulo 12, el verso 22, otro hombre a quien Dios le reveló secretos, otro hombre a quien Dios le reveló cosas ocultas. Recordemos cuando aquel faraón pues llamó a sus adivinos, llamó a todos aquellos magos que habían en Egipto para que le revelaran su sueño, pero ninguno de ellos le pudo revelar su sueño. Pero luego le trajeron a Daniel porque le habían dicho a Faraón que había un hombre el cual él, interpretaba estos sueños. Pero el problema era que Faraón no se acordaba del sueño. O sea, tremendo. ¿Y qué hizo Daniel? Fue a la presencia de Dios y Dios le reveló el sueño. Dios le reveló las cosas secretas, Dios le reveló lo profundo. Por eso Daniel, en el capítulo 12, el verso 22, él tiene que decir: Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con Él mora la luz. Qué bueno es ser amigo de Dios. Qué bueno es tener comunión con Dios. Hermano, qué bueno es estar cerca de Él.
Por eso su palabra dice en Jeremías capítulo 33, el verso 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esto no era solamente para Abraham, esto no era solamente para Daniel. Usted y yo también, si le clamamos a Él, Dios nos va a revelar cosas grandes y ocultas que usted y yo aún no conocemos. Pero tenemos que permanecer en Él. Tenemos que tener una buena disposición de escuchar su palabra. Tenemos que tener una buena comunión con Él, gloria al Señor, si queremos ser amigos de Él, gloria al Señor Jesús, si queremos que Él sea nuestro amigo, gloria al Señor Jesús, tenemos que tener una buena comunión con Él para que Él nos revele esas cosas ocultas, gloria al Señor Jesús. Ahora otro punto, como amigos y viviendo en comunión con Él, compartimos sus simpatías. Así como una esposa entrega y llega a compartir los gustos y desagrados de su marido, lo mismo el amigo de Jesús, por su estrecho contacto con Él, llega a impregnarse de sus pensamientos y sentimientos, llegan a amar lo que Él ama y a aborrecer lo que Él aborrece, y lo más importante, a amar a los pecadores y llevarles la palabra de Dios. O sea, compartimos sus simpatías. Usted sabe que cuando Dios vio la multitud, tuvo compasión de ellas, porque estaban perdidas. Eran como ovejas sin pastor, y Él tuvo compasión de ellas. Amén. Así que si cada uno de nosotros somos amigos de Él y compartimos esa comunión con Él, debemos de sentir lo mismo de Él, tener compasión por las almas perdidas. Tener compasión por las almas perdidas. ¿Cuántas personas están perdidas hoy en el mundo, hermano? ¿Cuántas personas están perdidas aquí en esta ciudad donde Dios nos ha puesto, en esta ciudad del Bronx? ¿A cuántas personas les has hablado esta semana? ¿A cuántas personas les ha hablado esta semana que solo Dios es el único que puede darle salvación y vida eterna? ¿A cuántas personas les ha hablado de nuestro Señor Jesucristo? Hermano, debemos de compartir sus simpatías. Como amigos y viviendo en comunión con Él, debemos de compartir sus padecimientos. Sus padecimientos. San Juan el capítulo 15, el verso 18. San Juan el capítulo 15, el verso 18. Dice la palabra de Dios: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Por eso el mundo nos aborrece, porque no somos del mundo. Ahora una pregunta: ¿cómo debe de ser nuestra relación con el mundo? ¿Cómo debe de ser nuestra relación con el mundo? Ya que hemos salido del mundo, cada uno de nosotros, ¿cómo debe de ser nuestra relación con el mundo? Hermano, debe de haber una separación total. El que se constituye amigo del mundo, ¿se constituye enemigo de quién? El que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. No debemos de aferrarnos a las cosas del mundo, a los placeres del mundo, a los deseos del mundo. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Debemos de aferrarnos a nuestro Señor Jesucristo. A Él es quien nosotros debemos de aferrarnos en este tiempo.
Mire, volvamos a leer ese texto que dice en San Juan, el capítulo 15, el verso 19. Dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Mira, si nosotros fuéramos como ellos no nos aborrecerían. Ellos no nos aborrecerían. Pero hermano, el Señor ya nos sacó de allá. El Señor nos eligió para que no seamos como ellos. Ya tenemos que ser diferentes. Por eso el cristiano tiene que ser diferente en su manera de actuar, en su manera de pensar, en su manera de hablar, en su manera de vestir, en su manera de conducirse. No solamente en este lugar. Debemos de ser diferentes, sino también en nuestro hogar. Porque hay quienes piensan que Dios solamente está en este lugar. No, cuando tú llegues a tu casa, allá también está Dios. Allí también está Dios. Allí también tenemos que ser diferentes. Debemos de ser de ejemplo para nuestra familia, para nuestros hijos. Cuando lleguemos al trabajo, allá también tenemos que ser diferentes. Porque allí también está Dios. Dios está en todo lugar. Tal vez algunos piensan, no, aquí no me está viendo nadie. Aquí no hay ninguno de mis hermanos, aquí no está el pastor, pero déjeme decirle, está nuestro Señor Jesucristo. Él llena vacío, Él llena todo vacío, Él llena todo lugar. O sea, Él nos eligió para que seamos diferentes, para que no seamos como ellos. Por eso el mundo nos aborrece. Por eso el mundo nos aborrece. Porque no somos como ellos, no somos iguales que ellos. Gloria al Señor, y qué bueno que el Señor nos eligió a cada uno de nosotros. Él nos escogió para que fuéramos un pueblo especial. Usted y yo somos un pueblo especial. El deseo de Dios, desde un principio, desde antes de la creación del mundo, era tener un pueblo para sí. Y ese pueblo en el Antiguo Testamento fue el pueblo de Israel. Usted y yo lo sabemos. Ahora en el Nuevo Testamento ese pueblo es la iglesia. Somos usted y yo, ese pueblo que Él compró a precio de sangre. O sea, Él pagó un precio muy alto para que usted y yo nos pudiéramos gozar en la presencia del Señor Jesús. Y ese precio tan alto que Él pagó en la cruz del Calvario fue derramar hasta la última gota de su sangre por amor a nosotros. ¿Y qué pasa cuando la última gota de sangre sale de nuestro cuerpo? Se va la vida, se va la existencia. Eso le pasó a nuestro Señor Jesucristo cuando vino a esta tierra en su humanidad. En su humanidad. Él entregó su vida allí en la cruz del Calvario. Pero Él no se quedó muerto, al tercer día resucitó con poder y gloria, gloria al Señor Jesús. Diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. A través de ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, porque la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El pueblo de Israel lo rechazó, pero usted y yo que hemos creído en Él, ahora somos el pueblo de Dios. Un pueblo escogido, un pueblo especial. No porque fuéramos mejores o más poderosos que otros, no, Señor, sino porque Él nos amó. Él tuvo misericordia de cada uno de nosotros. ¿A dónde nos encontrábamos cada uno de nosotros? Y el Señor extendió su mano poderosa y nos sacó de ese lugar donde usted y yo estábamos. Donde usted y yo estábamos. Ahora en el futuro, ese pueblo será llamada la esposa del Cordero. La esposa del Cordero
será llamada ese pueblo. Gloria al Señor Jesús. Así que si usted y yo queremos ser parte de ese pueblo, tenemos que permanecer. Tenemos que serle fiel a nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. Pero mientras estemos en esta tierra, mientras estemos aquí en este mundo, vamos a tener oposición. Cuanto más lleguemos a ser como Él, tanto más sentiremos el poder de aquellas fuerzas que se oponen a Él. El Señor Jesús lo dijo muy claro: en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo. O sea, el verdadero discípulo no debe de esperar pasar mejor que su maestro. El Señor sufrió por cada uno de nosotros. Él pagó el precio. Y el discípulo no debe de esperar pasar mejor que su maestro. Nosotros también tenemos que sufrir. En el mundo tendréis aflicción. Pero ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Y vosotros qué? Con la ayuda de Él, ¿qué? Con la ayuda de Él también obtendremos la victoria. Con la ayuda de Él también vamos a obtener la victoria. Gloria al Señor. No estamos solos. Usted y yo no estamos solos. Hermano, Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Es una maravillosa promesa. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, usted y yo no estamos solos. Vamos a tener dificultades, vamos a tener problemas, vamos a tener angustias. En el mundo tendréis aflicción, pero Él ha prometido estar con nosotros. Él ha prometido ayudarnos. Él ha prometido sostenernos. Gloria al Señor Jesús. Y hasta el día de hoy no nos ha faltado. No nos ha faltado. Mira, hermano, lo más interesante o lo más importante que usted y yo debemos de hacer es permanecer en el Señor Jesucristo. Separados de Él, nada podemos hacer. Separados de Él, nada podemos hacer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Así que tenemos que permanecer en Él. Tenemos que esforzarnos cada día, hermanos. Si ayer nos esforzamos por estar aferrados a Él, hoy debemos de aferrarnos más. Y si hoy nos estamos esforzando, si el Señor mañana nos da la oportunidad, mañana debemos de aferrarnos aún más a Él, porque Él es nuestra esperanza, Él es nuestra única esperanza. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Separados de Él, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Así que si queremos ser pámpanos, hermanos, debemos de estar separados, debemos de estar aferrados a Él. Si queremos dar fruto, usted y yo debemos de permanecer en su palabra. Cada día, hermano, tener esa disposición de venir a este lugar a escuchar la voz de Dios. También en nuestro hogar escudriñar la palabra del Señor Jesucristo. O sea, tener esa disposición de escuchar su palabra, de leer su palabra. Amén. Si queremos ser discípulos, amarnos los unos a los otros. Un amor fraternal, un amor sincero. Y si lo amamos a Él, hermano, no vamos a tener problema en amar a nuestro hermano. Si queremos tener un buen amigo, el mejor amigo es nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos que tener una buena comunión con Él. Tenemos que tener una buena comunión con nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Y cómo vamos a tener una buena comunión con Él? Pues acercándonos a Él. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Y yo me acercaré a vosotros. Qué bueno es estar cerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe que el apóstol Juan era el que más cerca estaba del Señor Jesucristo?
Él estaba recostado a su pecho. Y cuando uno está cerca del pecho de una persona, recostado al pecho de una persona, uno alcanza a escuchar el latido de su corazón. El latido de su corazón. Cuanto más cerca estemos de Dios, hermano, más vamos a conocer de Él. Más vamos a conocer de Él. Mientras más cerca estemos del Señor Jesucristo, más lejos vamos a estar del mundo. Amén. Vamos a estar del mundo. Así que vamos a estar en pie en esta hora y vamos a pedirle al Señor que nos ayude de una manera especial. Para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos de nosotros queremos obtener la victoria? Yo creo que cada uno de nosotros queremos obtener la victoria. Amén. Y déjeme decirle, esa victoria solamente la vamos a obtener si estamos aferrados a nuestro Señor Jesucristo. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos llenos de maldad, estamos viviendo tiempos llenos de pecado, estamos viviendo en un mundo que cada día va de mal en peor. Hermanos, lo único que nos queda a nosotros, a cada uno de nosotros, es aferrarnos a la mano de nuestro Señor Jesucristo. No te aferres al mundo, no te aferres a los deseos de este mundo. Aférrate al Señor Jesucristo, aferrémonos al Señor Jesucristo si queremos obtener la victoria. Gloria al Señor. Si queremos ser llenos del poder del Espíritu Santo, aférrate a Él. Si quieres obtener bendición de Dios, aférrate a Él. Si quieres ser lleno del Espíritu Santo, aférrate al Señor Jesucristo. Solamente Él puede darnos de su poder, solamente Él puede obrar de una manera especial en cada una de nuestras vidas. Levante sus manos, levante su voz en esta tarde y digámosle al Señor: Señor, ayúdame, Señor Jesús. A ver, levante su voz, levante sus manos en esta hora y dígale: Señor, solamente tú eres el único que me puedes ayudar. Solamente tú eres el único que puedes obrar de una manera especial. Oh, tal vez has estado alejado de Dios, tal vez has estado separado de Él, pero déjame decirle, hoy es un día lleno de amor, hoy es un día lleno de misericordia. Hoy el Señor te ha dado una oportunidad más para que te acerques a Él y puedas arreglar cuentas con nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno es nuestro Dios, qué bueno es nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha dado la oportunidad de ver la luz de un nuevo día. ¿Cuántos tal vez el día de ayer no estaban haciendo planes para el día de hoy? Pero el Señor no les dio la oportunidad. Han pasado a la eternidad. Han pasado a la eternidad. Y muchos de ellos sin Cristo. Pero déjeme decirle algo, el Señor nos ha dado a nosotros una oportunidad maravillosa en esta tarde. El Señor nos ha dado una oportunidad maravillosa para que nosotros nos acerquemos a Él y arreglemos cuenta con nuestro Señor Jesucristo. Por eso en esta hora debemos reconocer que dependemos de Él y que sin Él nada podemos.